Bueno, estamos aquí de nuevo con Sara León, nuestra matrona ya de referencia, y vamos a hablar hoy de un tema que yo, la verdad, me he hecho muchas preguntas. Me ha encantado cuando he hablado contigo sobre este tema porque he aprendido muchísimo y tenía muchas dudas al respecto. Y además creo que es un desconocimiento casi absoluto lo que hay, porque yo no he encontrado mucha información, así que creo que podemos poner un poco de luz a todo esto, que es la fertilidad y la legislación. Lo legal, lo no legal, en muchos aspectos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, porque es un tema largo, vamos a hacer pequeños tips o pequeñas aclaraciones. Y la primera es, en cuanto a esa parte de legalidad y legislación y fertilidad, un poco qué es esto de la ley de fertilidad, de hasta cuándo. Estamos hablando, por supuesto, de hay que legislar algo cuando tenemos que manipular algo o se hace algo que no es natural. No hay nada que legislar cuando uno, pues una pareja tiene relaciones sexuales y concibe un hijo. No hay nada que legislar. Ahí. Pero cuando hemos entrado en estos últimos años en nuestra sociedad y vamos a hablar de la legislación española, pero bueno, es aplicable muchos de los conceptos seguramente a cosas que pasan en otros países, hemos entrado en este tema de la reproducción asistida. Entonces, claro, esto ya es un poco, parece que manipular la concepción, la vida, y ya pues aquí hay que regular. Así que es de esto de lo que vamos a hablar. Cuando una pareja pues lleva un tiempo y no se queda embarazada o quieren intentarlo desde ya, pues hay algo que lo regula. Así que vamos a empezar viendo de qué habla esa ley, tanto en lo público como en lo privado, cuando queremos ponernos a iniciar un tratamiento de reproducción asistida. Sí, bueno, lo primero decir que, como muy bien decías, la ley empezó cuando empezó el problema, ¿no? Es decir, tenemos una ley que es la Ley de Terapia de Reproducción Asistida, o sea, se llama tal cual, y ha habido 3 leyes a lo largo de la primera, creo que es de los años 80, de finales de los 80, entonces empezó ahí a regularse, luego hubo otra y actualmente tenemos una del 2006, que es la que está en vigencia, en vigor, en vigencia. Esto, hoy que grabamos este vídeo, que estamos en 2019... El año que viene sale otra. Exacto, que pero se sepa, este vídeo estamos grabándolo en el año 2019 en España. En España, correcto, así sí, porque además no es la ley, es nuestra ley, es la ley española. Es una ley bastante permisiva, curiosamente, con respecto al resto de las leyes de Europa. La verdad es que en ese sentido... Mira, vamos bastante a la cabeza, porque sí que es cierto que hay otros países donde son bastante más estrictos, ¿no? con algunos temas y la legalidad está como muchísimo más pues eso, menos permisiva, es mucho más restrictiva, ¿no? En temas además, aquí tenemos un poco más de permisividad y muy buenos resultados, porque empezamos a tener incluso turismo. Vaya, que sí tenemos. Por eso precisamente por la permisividad que tenemos en muchos temas, entre ellos la donación, por ejemplo, el tema de los donantes. Hablaremos después, pero vamos cómo está la ley en lo público y en lo privado. Cuéntanos. Pues mira, con el tema sobre todo con el tema de la edad, quizás sea lo más curioso, ¿no? Donde hay un poco más de diferencia, ¿no? Hay diferencia en muchas cosas, pero realmente la ley lo que habla es hasta qué edad, ¿no? podemos ser madres. La edad mínima la tiene muy clara, es 18 años. Y el problema aparece con la edad máxima. Cuando la ley esta del 2006 se publicó, lo que realmente decía es que no establecía como tal una edad máxima en la que una mujer se podía quedar embarazada o un hombre podía quedarse embarazado acudiendo a terapias de reproducción asistida, y hablaba de que era el gabinete médico el que valoraba las características de la mujer, físicas, psicológicas, emocionales y demás, y dictaminaba si esa mujer era o no era candidata posible a un tratamiento de reproducción asistida. ¿Qué pasó? Pues pasa lo que pasa a veces, ¿no? Pues que muchísimas parejas pues acudieron, ¿no? A las clínicas a nivel público, ¿no? Se desbordó, los recursos empezaron a faltar, llegó la crisis y bueno, y entonces tuvieron que sacar un real decreto, ¿no? Un poco que modificaba algunos términos de esta ley, ¿no? No cambiaron la ley como tal, pero sacaron un real decreto. Ese real decreto sí hablaba de edad máxima. En el caso de la mujer hablaba de 40 años y en el caso del hombre hablaba de 55 años. Bueno, habla de hecho, ¿no? Ese real decreto. Y además con la característica no solamente de tener
en el caso de las mujeres, menos de 40 años, sino además no ser madre, es decir, que fuera el primer hijo y que no tuviesen ningún otro hijo sano, ¿no? y tuviesen menos de 40 años. También esa ley hablaba de que para que una mujer pudiera optar a una terapia de reproducción asistida tenía que tener esas características y además llevar más de 12 meses con coitos, ¿no? Pues sin ningún método anticonceptivo. Sí, que no haya... ¿Qué pasó? Pues que sacó de alguna manera a todas aquellas mujeres, ese Real Decreto sacó de la sanidad pública a todas aquellas mujeres con más de 40 años, pero también sacó a las homosexuales femeninas y sacó a las madres solteras, a las madres sin pareja, ¿no? Hubo una pequeña revolución y actualmente a día de hoy se siguen manteniendo lo de los 40 años, pero sí que es cierto que en la sanidad pública atiende a parejas homosexuales femeninas y también atiende a parejas, a mujeres que no tienen pareja. Siempre hasta los 40. Hasta los 40. Vale, en la mujer 55 para el hombre. Esto en lo privado no es igual. No es igual. No. Es decir, este Real Decreto, digamos que no existe en la parte privada y se atiende solo a la ley, que es hasta que una pareja o la propia clínica considere, pues por el caso ya particular. Correcto, la privada se acoge a la ley, entonces se sigue con esa misma premisa, es decir, cuando el gabinete médico determina que esa persona, por las características que tiene, pues no puede, pues entonces dictamina que no, pero no habla de una edad como tal. Vale, por eso hay también gente que está a lo mejor hasta los 40 y luego está en la parte pública y después se va al privado a seguirlo intentando. Exactamente. Vale. Más que nada. ¿Cuál es tu experiencia? Ya no a lo mejor de forma legal, pero de un máximo, ¿no? O sea, como decir, bueno, ya, no sé. Es que no lo hay, ¿no? Es decir, yo creo realmente que la ley tenía bastante razón. Es decir, es que una mujer con 40 años puede tener un montón de patologías, que estar muy enferma y no de menos de 40 y eso pues ser a lo mejor pues sanitariamente a lo mejor no recomendable que tenga un hijo y podemos tener mujeres de 45 años sanísimas, en plenitud y que a todos los niveles y que estén preparadísimas para poder tener un hijo. O sea, yo creo que no hay... hombre, yo creo que quizá a los 50, ¿no? Yo creo que bueno, es una época... esto ya bueno, que podríamos, es valorable para cada caso. Sí, es valorable. Yo creo que es valorable en cada caso, efectivamente. Yo creo que ahí nos queda muy claro dónde está lo legal marcando el corte en lo público y en lo privado y, bueno, pues a qué se atienen a día de hoy. Después, la siguiente parte que entra en esta legislación, en la parte de fertilidad, esto que acabas de contar de las parejas homosexuales, ¿cómo está la ley en eso? Bueno, pues como decíamos, actualmente la sanidad pública lo contempla, afortunadamente, y luego, pues en función de la pareja, pues hay determinados tratamientos, ¿no? Tenemos el caso de parejas que deciden utilizar un gameto masculino y, es decir, una de ellas pone su ovario, pone sus óvulos y pone su útero, ¿no? Y se utiliza un espermatozoide de un banco, con lo cual una de las mujeres no tiene ninguna participación biológica, ¿de acuerdo? Dejémoslo muy claro en el tema. Y luego hay un método, que es un método que contempla la ley, que es el método ROPA, se llama. En este caso, una de las mujeres pone los óvulos y la otra pone el útero. Entonces, bueno, ahí, pues, en fin, es el método bastante utilizado porque de alguna manera... Tiene algo biológico de las dos. Algo biológico de las dos en este caso. Entonces, bueno, la que habitualmente, la que tiene más instinto a veces maternal, entre comillas, pues es la que pone el útero, ¿no? Y la que a lo mejor, pues es la que pone los óvulos. Qué curioso, porque cuando hablamos ya de donación, lo vivimos de forma contraria. Parece que lo importante es el óvulo. Sí. Así que, bueno, muy curioso. Es curiosa esa parte. ¿Y en cuanto a las parejas homosexuales de hombres? Pues mira, las parejas homosexuales de hombres tendríamos que estar hablando ya de un útero de alquiler, ¿vale? Porque evidentemente allí no hay ninguno de los dos tiene útero, uno solo exclusivamente pondría el semen, uno de los dos, y en España el útero de alquiler no está permitido por la ley, con lo cual se tienen que ir fuera.
¿Qué pasa cuando consiguen una gestación, consiguen un hijo y se lo traen a España? Pues es cierto que la ley española no contempla, no permite que la gestación subrogada o el vientre de alquiler ocurra en España, pero cuando el hijo está a las puertas permite una adopción express. Con lo cual esos hombres pues, pueden introducir al niño en España, efectivamente, en el país. Pero no se permite como tal el vientre de alquiler, no está permitido por la ley. ¿Qué dice la ley en cuanto a las reproducciones asistidas? Si es necesario estar casados, ¿no? Pues mira, realmente una cosa muy curiosa y un poco, podríamos decir hasta discriminativa, depende de si eres pareja heterosexual o eres homosexual. Si eres una pareja heterosexual no se te pide estar casados ni nada parecido. En el caso de una pareja homosexual necesitan ser pareja de hecho o estar casados, porque en el caso de las mujeres, porque realmente la mujer, o sea, fíjate qué cosa tan curiosa, la mujer no la que da a luz, sino la otra, debería de, realmente lo que hace es como una adopción, o sea, unos trámites de adopción respecto a ese hijo, ¿no? Trámites de adopción que están muchísimo más facilitados si están casadas. En el caso de la pareja heterosexual se da todo por hecho. Da igual estés casado o no lo estés, hay varón, hay mujer. Sí, la ley a veces, la verdad que en este tema, curiosamente, hace una discriminación importante. O sea, lo permite, pero hace una discriminación importante al hecho de ser homosexual femenino en este caso. Sí, que no tiene sentido porque realmente... bueno, o igual nosotras no se lo hemos encontrado. Yo no lo veo hasta ahora, porque realmente si permites que sean padres de esta forma las parejas homosexuales, lo tenéis que permitir, igual tendrías que los heterosexuales. Facilitarlo, claro. O sea, si se pueden casar, pero bueno, si el Código Civil permite que se puedan casar, ¿por qué ponemos tantas restricciones de cara a la maternidad? No, es curioso. Es un poco incongruente. Es un poco incongruente. Pero bueno, hoy en día la ley está así y esto es lo que nosotros queremos reflejar y aclarar. Exacto. Bueno, un tema de verdad muy curioso. Otra parte que yo creo que es muy interesante y en la que siempre surgen muchas dudas en cuanto a la legislación y la fertilidad es en cuanto, ya que nos ponemos a controlar y programar todo tanto y seleccionar y ahora pues nos quedamos embarazados de esta forma y ya lo fecundamos y ya pues vamos un poco más allá y seleccionamos los mejores embriones y cuál es la calidad y cuál es la parte genética y cuál es ya incluso el sexo. Entonces, ¿cómo está esta parte en la que en la legalidad podemos elegir partes genéticas, hacer una selección o incluso seleccionar el sexo? Pues mira, la selección de sexo o la selección de embrión simplemente, ¿vale? A veces no solamente por el hecho de que sea de un sexo o de otro, sino porque puede haber enfermedades, ¿no? Que se hereden de manera genética. En España la ley lo tiene muy claro, ¿no? No permite la selección de sexo por deseo. Es decir, no lo permite, o sea, quiero tener un niño, quiero tener una niña, no lo permite, pero sí que es cierto que como hay enfermedades ligadas al sexo, como puede ser por ejemplo el caso de la hemofilia, en esos casos en los que por ejemplo los padres sean hemofílicos, sí permite la selección de sexo. Pero ¿qué es la hemofilia? Porque puede que haya gente que no lo sepa. Perdón. La hemofilia es un trastorno de coagulación, muy típico, los borbones, ¿no? Por ejemplo, lo tienen como herencia genética, así como apunte curioso, ¿no? Entonces en el caso de la hemofilia son los varones las que la padecen, ¿no? Las mujeres solo la aportan y lo que hacen es que es un trastorno de la coagulación que pueden morir desangrados, ¿no? Entonces en ese caso, si se comprueba, ¿no? que la mujer es portadora y demás, pues lo que sí que se hace es una selección de sexo para implantar solo embriones femeninos. Efectivamente, y no masculinos. Y como ese caso, pues una serie de enfermedades ligadas al sexo, ¿no? Y luego hay otro caso que son esos, por ejemplo, enfermedades no ligadas al sexo, pero que sí que tienen un componente genético. En ese caso se permite también hacer una selección del embrión con una cosa que se llama el diagnóstico preimplantatorio. Entonces, si por ejemplo hay una enfermedad genética que se transmite de manera genética, la ley permite que después de que ya tengamos los embriones de la terapia de reproducción asistida, analizar cuál de ellos está enfermo y desecharlo y solo implantar los que en este caso estarían sanos. Eso la ley lo permite también. He tenido bastantes veces la pregunta, ¿no? He visto muchas mujeres que se preguntan ¿cuánto es eso de fiable? Es decir, de fiable, me explico. Mujeres que se han sometido a un ciclo entero de reproducción asistida, la estimulación, la extracción, la fecundación y antes de implantarlos, algunos, porque no todo el mundo pide este estudio, ¿no? Genético. No, es que realmente no lo puedes pedir.
Quiero decir, es una cosa, a ver, tú llegas y dices, yo tengo en la familia estas características, entonces el equipo médico determina, pero tú no puedes llegar y decir, oiga, hágame un estudio genético de todas las enfermedades del mundo, aunque en mi familia no haya antecedentes, porque yo quiero, la ley no lo permite. Lo que permite es, si yo tengo un antecedente en la familia de esta enfermedad, entonces yo puedo hacerte un estudio genético, exacto, vale, un estudio genético de esa enfermedad, porque se sabe que solo y exclusivamente tiene esa manera de transmisión. Vale, entonces, ¿cuál es esa parte legal en la que sí se hace un estudio genético también? O porque yo he visto mujeres que a lo mejor no tienen esa enfermedad o no tienen ninguna enfermedad genética en la familia, pero sí que hoy en día en la reproducción asistida hay centros o lugares donde te dan la opción de hacer un análisis previo a la implantación o no. O sea, como si fuera un estudio genético de los embriones. Imagino que probablemente será como buscando las enfermedades más frecuentes, ¿no? El Down, etcétera y tal, hombre. Pero esto es una posibilidad, porque a veces yo ahí me pregunto cuántos se están desechando que igual luego no tienen un problema. Hombre, se supone que el estudio se hace de los genes y se hace el mapa genético y el cariotipo del bebé y imagino que yo entiendo que será lo más... Una estadística en la que haya una alta probabilidad y se desecha. Sí, pero bueno, sí que es posible que se haga, pero vamos... No, y la ley permite hacer esto y... Sí, bueno, echa la ley, echa trampa. Entonces, bueno, probablemente se presenten informes que justifiquen por qué se hace, ¿no? Es decir, la ley no permite que se hagan estudios per se, ¿vale? Pero seguramente, pues, no vamos a pensar mal, ¿no? Pero probablemente haya antecedentes en la familia, tengo un primo... Lo que queremos es aclarar, tú que tienes información en todo esto y eres experta en esto, pues decir, bueno, legalmente qué se podemos hacer o no, ¿no? Pues bueno, no podemos elegir el sexo por deseo y no podemos decir que nos analicen todos los embriones a ver si tienen un problema genético o no. O sea, solamente si hay una enfermedad genética antes diagnosticada donde se puede desechar si donde esté justificado el hecho de un diagnóstico preimplantatorio. Y además, una cosa muy curiosa, ya que estamos hablando del tema, fíjate, de alguna manera la ley obliga, ¿no? O sea, es decir, si tú tienes una enfermedad genética que es muy probable que sea transmitida y el equipo médico lo investiga, el equipo médico, si tú dices, por ejemplo, no, yo no me quiero hacer el diagnóstico, el equipo médico se puede negar a hacerte la fecundación. Claro. Es decir, hay una doble jugada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, o sea, yo me niego, asegurar que venga pues lo mejor posible. Pero ellos se pueden negar a hacerte la fecundación. Interesante. Mucho. Bueno, otro gran, otra gran duda, otro gran debate sobre un tema legal es ¿qué pasa con esto de los embriones? ¿Hasta cuántos podemos sacar, fecundar, congelar? ¿Cuánto tiempo se pueden guardar, utilizar? Porque claro, estamos hablando un poco de futuras vidas que parece que, ¿no? que tratamos como... Y bueno, la parte legal también habla de esto. Sí, por Así supuestísimo. que cuéntanos... Pues mira, las primeras leyes no dictaminaban el número de embriones que se podía implantar una pareja. Y bueno, sí que es cierto que se llegaron a hacer algunas pequeñas barbaridades, ¿no? De gente que se implantaba 4 y cosas así. Entonces, bueno, esto claro, ¿qué consecuencias tuvo? Pues tuvo consecuencias a niveles de partos prematuros, muertes fetales, bueno, en fin. Entonces, el caso es que la ley actual de ahora, en base un poco a todo aquello que pasó, lo que establece son 2 cosas. Es intentar sacar el menor número de embriones adelante, congelar el menor número de embriones, no hacer tratamientos fértiles como muy fuertes para estimular mucho a la mujer, para que vamos a sacar 16 ovocitos y vamos a fecundar los 16 y los congelamos y ya veremos. Exacto. Y eso es algo que en un principio puede parecer que es lo que se busca, ¿no? Porque más probabilidad, más... No, para nada. O sea, eso se hacía antiguamente y claro, ¿qué pasó? Pues pasó el problema que hay actualmente, ¿no? Con los embriones sobrantes, ¿no? Que hay mucho problema actual en los bancos, porque la gente no sabe qué hacer con ellos. Ahora hablaremos un poco de esa dicotomía, ¿no? En la que se enfrentan las parejas. Entonces, claro, un poco en función de aquel problema que hubo, pues fue cuando la nueva ley dijo, no, vamos a hacer ciclos microfibs, que se llaman, o sea, ciclos con una estimulación media, en función también de la mujer, de su carga de su reserva ovárica, ¿no? Luego habrá que ponerse en cada caso, pero vamos a intentar hacer ciclos en los que no haya demasiada estimulación, no vamos a intentar sacar demasiado y además solo les vamos a permitir ponerse como mucho 3.
¿Para qué? Para evitar precisamente muchos embriones y luego, en el caso de que implanten, evitar pues partos prematuros, niños prematuros, etcétera, etcétera, problemas que aparecen. Múltiple, demasiado... Exacto, derivados de las técnicas de reproducción asistida. La práctica habitual que hace la gente habitualmente suele poner 2. Pero bueno, la ley permite hasta 3.